zipaquireño no tenía ni idea de la cantidad de cosas que presentaban en el teatro. Eran muchísimas cosas. E incluso mis familiares, mis abuelos también contaban sus historias ahí, el cine. Recuerdo que había un grupo de universitarios que salían de cine o que se reunían en la puerta del teatro y empezaban a hacer tertulias. Habían tertulias de política. Yo recuerdo que había, en esa época había el tema del M-19 y recuerdo que en unas narrativas una señora decía, sí, nos reuníamos allá afuera del teatro, nos sentábamos a tomar vino y empezamos a hacer tertulias sobre política. Yo recuerdo que yo empecé a hacer teatro hace 9 años y medio más o menos en este espacio. Yo me inscribí a las escuelas de formación y aquí se daba teatro. En el teatro que alcancé a graduarme de preescolar, me gradué acá, me gradué en primaria y me acuerdo que en primaria, en el colegio en que estaba, todos hacíamos clausura todos los años y todos los años era acá. Incluso alguna vez me tocó a mí presentar la última clausura, creo, y tengo el recuerdo de estar subido en ese escenario así mirando todo el mundo, como 700 personas creo que es el aforo. Y pues es una experiencia muy bonita porque además es un espacio pues, en el que uno estando en un pueblo como es Zipaquirá, que a pesar de lo que ha crecido sigue siendo un pueblo chiquito, pues un espacio como este es una vaina rarísima. Ahí fue donde yo conocí ahí el primer novio que tuve fue mi marido, el que actualmente vivo con él, con mi esposo. Tenemos de casados ya 55 años de casados. Y ahí me la pasaba ahí en matiné, iba por la noche a vespertina y iba mucho al Teatro Mandual. Yo recuerdo, lo tengo muy vivo, la graduación de quinto de primaria que fue en este teatro. Posteriormente, cuando me gradué en la normal departamental como maestro, también la graduación fue acá en este teatro. Y se encontraba que uno con mucha gente que pasaba la semana, o pues claro, no venía uno todas las semanas, pero sí por lo menos venía. Veníamos una vez al mes, así. Y había muchas personas que en el mes no se veía, pero se las encontraba uno acá en el teatro. Entonces abajo en el hall, en el estar era donde pues se hacía mucha vida social, muchas invitaciones, muchas cosas de como en ese entonces no había teléfonos como ahorita, entonces la comunicación muchas veces dice, uy, yo lo encuentro es en el teatro. La ciudad de Zipaquirá tuvo un auge cultural a finales de 1800 y a principios de 1900. Fue así como parte de los habitantes de la ciudad descollaron en esta época, a principios del siglo XX, por darle a la ciudad un bagaje cultural donde necesitaba dárselo. Y fue así como en el año de 1920, unos ciudadanos preocupados por la cultura resolvieron crear una sociedad que se llamó Sociedad Zipaquirá. Y esta sociedad lo primero que hizo fue construir un teatro que se llamó Teatro Sociedad de Zipaquirá. Y este teatro originalmente pues era prácticamente el centro cultural de todo Zipaquirá. Fue construido aproximadamente en el año 1937 por el arquitecto Liscano Huerta. Entonces, en 1938, 1940, el municipio de Zipaquirá le adquirió a esa sociedad zipaquireña, Teatro de Zipaquirá, el teatro lo convirtió en teatro municipal, simplemente en teatro municipal. Posteriormente consideraron que el teatro debería tener un nombre y dedicaron el nombre a Roberto Magdual. Era un hijo ilustre de la ciudad, poeta, que había nacido en la casa que hoy en día es la Casa Museo Guillermo Quevedo Sornosa, de descendencia inglesa. Entonces
vamos a ir a mirar por donde la entrada del subterráneo donde se encuentra el pozo de agua. El teatro tiene un privilegio que tiene un nacimiento de agua, cuya agua cuando está en cierto nivel, porque pues eso se maneja por niveles, el agua acá para la acústica del teatro, ayuda mucho a que la voz se despliegue dentro del auditorio, dentro de la parte superior del teatro. Encontramos en esta sala 2 proyectores que trabajan simultáneamente, porque antiguamente las películas, cada película tenía entre 3 y 5 rollos por película. De la cámara principal de esta máquina, donde encontramos el bombillo, reflector y el espejo cóncavo, que es el que refleja la imagen. Entonces, al prender el bombillo, la imagen pasa por este conducto, que cuando la máquina tiene que hacer el cambio para la otra, pues ahí se bloquea, como se ve, todo está funcionando. Y después de que sale la luz, pasa a esta parte donde ya está todo lo que es el sistema de carretel, donde pasa la película pasaba por esta parte, entraba a estos cubículos de acá, pasa la cinta y por acá están los micrófonos de audio. Los domingos por la mañana el matinal, el matiné por la tarde, la vespertina a las 6 de la tarde y la nocturna a las 9 de la noche. Y había otra función que era una a las 9, la otra era a las 11 y otra a las 4 de la tarde. Pero ya después de tantos años de la muerte de mi padre y ya venir acá al teatro, pues se trajeron muchos recuerdos, se vivieron muchas cosas y aún yo al entrar acá al teatro se viene mucho el recuerdo de mi padre y de mi madre que nos traían acá. Acá se trabajaba para devolver las películas, porque pues las películas siempre que se traían de donde se proyectaban pues nunca las devolvían, sino que se las dejaban donde se terminaba. Entonces para eso se creó este banco de reboinado. Entonces se montaban las películas en esta parte que se llama la parte, le llamaban la parte motriz, le dicen la parte motriz del reboinado, y montaban la película, se pasaba la cinta al otro lado y se le empezaba a girar para devolverla. Entonces el operario tenía que hacerlo hasta que la película llegara a su principio. Estamos mirando la última película que se proyectó acá en el Teatro Roberto Manduar, que se llama Pollitos en Fuga. Entonces esta es la cinta, así venían, son 5 rollos de estos y este fue el último tramo de la película. La cual cuando nosotros era nuestra juventud, entonces también servía para la entrada, se cambiaban los cuentos de Tarzán, El hombre enmascarado, Benitín y Eneas. Bueno, una edad que entonces uno iba, vendía, cambiaba y en eso también había cambios por unos afiches de monos que se cambiaban. Cuando cerraron el teatro, las especulaciones de ahí para acá han sido muchas. Que el teatro se cayó, que el teatro se cerró, que en el teatro hay muertos. Y de ahí para acá, pues, el desprestigio que ha tenido la sala, este templo, ha sido enorme, cosa que pues le duele a la gran parte de la ciudad que realmente lleva en las venas la cultura y que sabe que el Teatro Municipal siempre ha estado en pie y que por más de que lo traten de acabar, pues está tan bien construido que ahí seguirá. El colectivo Los Informales es un grupo que se forma en el 2013 porque varios jóvenes pues, interesados por la cultura de Zipaquirá deciden que es momento de que ellos hagan algo por el estado tan malo en el que se encontraba y se encuentra aún. Y así un día como que nació Informales, ¿sí? Como con la intención de hacer una organización que trabajara temas sociales y temas como intervención urbana, ¿no? Y por otro lado, pues, cosas artísticas, lo cual pues no se ha dado, pero pues... Y se convirtió el teatro en un templo del arte. Hemos visto que los artistas hacen teatro en las calles, que ocupan espacios no convencionales. A nosotros mismos que nos ha tocado hacer el cineclub en un callejón o en la mitad de la calle o en un parque, o los eventos que hacemos de aniversario que nos toca también en un parque o aquí afuera en la fachada, como apeñuscados ahí como podemos. Entonces, para eso es que debería estar este teatro.
pues sí, nos hace falta nuestro teatro y creo que está listo todos los artistas y todo lo que se necesita para llenarlo y para darle vida otra vez. Y será muy bonito para las generaciones que vienen, pero cuando para uno ya pasando los años será bonito, pero ya será nostalgia porque la vida pues está pasando. No dejar caer las cosas antiguas, que es lo más bonito que hay hoy.